Entre tanto, hemos invitado al doctor Roberto Pereira, conocido especialista en temas de prensa y expresión en el Perú, porque estamos frente a una nueva amenaza, en buena cuenta, a la libertad de expresión y de prensa, contenido en un predictamen elaborado por el Congreso de la República en respuesta a la solicitud de facultades delegadas que había sido hecha por el gobierno y en cuyo contexto general se ha incluido un punto que tiene que ver con el cambio del Código Penal en lo que se refiere a la creación de un delito específico por instigar a disturbios y manifestaciones, que está formulado de una manera tal que puede incluir el dar informaciones sobre manifestaciones en curso o por tener curso. Es cierto que el predictamen ha creído sabio incluir una precisión que nada de lo que se cree ahí como modificación penal debe afectar derechos fundamentales, como es el de la prensa. Pero vamos a ver qué piensa un especialista como es el doctor Pereira respecto de este tema. Roberto Pereira, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Bueno, usted habrá visto con mucho detalle los textos de ida y de venida. ¿En qué estamos ahora? Bueno, en primer lugar, yo creo que parecerá algo contradictorio, pero hay que agradecer al Poder Ejecutivo por haber sido muy sincero, ¿no? Es la primera vez que yo veo un proyecto donde expresamente se dice que la intención o la finalidad o el propósito de criminalizar de manera expresa y concreta la instigación al delito de disturbios tiene que ver con que hay medios de comunicación y periodistas que convocan o adhieren o están a favor con determinadas manifestaciones y protestas, ¿no? Eso lo dice expresamente el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y es lo que ha generado las alarmas, ¿no? que se han venido manifestando en estos días por los distintos organismos que defienden la libertad de expresión. Y el tema sin duda es preocupante porque en realidad no hay un problema de vacío normativo, no hay un problema de una laguna de punibilidad. El Código Penal hoy en día ya sanciona los delitos de disturbios, ¿no? Para aquellos que materialmente cometen atentados contra la propiedad pública, privada o generen lesiones en el contexto de manifestaciones. Y además el Código Penal desde siempre contiene una regla que sanciona la instigación para cualquier delito, de manera tal que no hay una necesidad de crear una nueva figura. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces ¿por qué es que el Poder Ejecutivo plantea la creación de una figura nueva? Bueno, la respuesta lo dan ellos mismos en su proyecto de ley, que es que pretenden criminalizar a las personas que se manifiestan a favor de que ocurran estas manifestaciones, estas protestas, entre otros los periodistas, porque cualquier persona podría mostrarse de manera favorable. Y preocupa además, ¿por qué? Porque ya en el contexto de las protestas de diciembre pasado y enero de este año, efectivamente a nivel de las redes sociales hubo mucha opinión de personas que reclamaban la criminalización de periodistas que tenían el Twitter y que se mostraban a favor de las protestas sociales, ¿no? De manera tal que ese planteamiento que hace el Poder Ejecutivo en este proyecto de ley sin duda genera un riesgo claro para el ejercicio de la libertad de expresión, porque una cosa es estar a favor de las protestas, de las manifestaciones, y otra cosa es estar a favor y fomentar actos de violencia, ¿no? Son dos figuras distintas. Y para estos segundos, es decir, para aquel que efectivamente incita actos de violencia, ya existe una regulación en el Código Penal. Por lo tanto, no es un problema de legislación. Si tratamos de enfrentar el problema de la violencia o el vandalismo que se aprovecha de las manifestaciones, es un problema de persecución y tiene que ver básicamente con la eficacia de la policía, que sea capaz y tenga los recursos y la inteligencia necesaria para identificar a las personas que efectivamente cometen estos actos y para identificar también a las personas que efectivamente incitan concretamente estos actos de violencia y denunciarlos ante el Ministerio Público y eventualmente sancionarlos a través de un debido proceso en el Poder Judicial. No es un problema de legislación, es un problema de persecución básicamente policial, ¿no? Ahora, por lo que usted dice, estamos ante el riesgo de que se confundan dos cosas diferentes. Es decir, practicar disturbios o instigarlos, y la otra cosa diferente es informar Así es. sobre lo que pasa o lo que va a
o lo que va a pasar, ¿no? O incluso estar de acuerdo con la manifestación, sí, ¿no? Con los motivos de la manifestación, con el hecho de que la población se desplace a las calles para manifestar, para protestar. Son dos cuestiones absolutamente distintas y el proyecto no hace esa distinción. Es más, dice expresamente, ¿no? Ha habido medios de comunicación, dice, ¿no? Y periodistas que se han manifestado a favor de estas protestas, estas manifestaciones sociales, y por lo tanto hay que crear un tipo de instigación para comprenderlos y poder sancionarlos por ese tipo de conducta, ¿no? Y eso es lo que realmente genera una preocupación totalmente razonable en relación con ese proyecto de ley. O sea, es muy sincero, ¿no?, en decir que lo que pretende es eso. Es claramente un proyecto antidemocrático, por eso yo en estos días he señalado que hay un ADN antidemocrático de fondo en ese proyecto, ¿no? Ahora, usted habla sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo, pero ¿qué modificaciones le ha introducido el Legislativo? Es decir, la Comisión de Constitución presidida, como sabemos, por la señora Marta Moyano, miembro de la bancada fujimorista, que hace pocos meses publicó este comunicado contra la ley Mordaza, es decir, había tomado posición contra los dos extremos en ese momento, el comunicado famoso, y que los fujimoristas se ponían como garantes de la libertad de prensa y expresión del Perú. Exactamente. Sí, bueno, lo que ha ocurrido es que este proyecto ha llegado a la Comisión de Constitución, efectivamente, y la Comisión de Constitución emitió un predictamen, ¿no? En ese predictamen, efectivamente, ellos reconocen que hay un problema, hay un riesgo inminente y grave contra la libertad de expresión de cualquier ciudadano, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a poner un candado. ¿Y el candado cuál es? Que van a agregar un párrafo que diga que esto entrará en vigencia y se aplicará con respeto a los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Es una candidez impresionante, ¿no? Porque esto no se soluciona poniendo un párrafo de ese tipo. Porque para poder acreditar que efectivamente uno está ejerciendo legítimamente un derecho, lo que va a ocurrir es que eso va a tener que hacerlo dentro de un proceso. O sea, le van a abrir investigación a las personas, a los comunicadores, a los dirigentes sociales, en fin, que son entrevistados o que opinan a favor de las manifestaciones para poder acreditar que efectivamente están en el marco del ejercicio de un derecho. Lo que tienen que hacer es simplemente no aprobar y no darle facultades al Poder Ejecutivo para que legisle sobre la materia, porque como decía antes, ya existe legislación. No hay un problema de vacío legislativo, de laguna de punibilidad. El delito de disturbios ya existe y la posibilidad de encauzar no solamente a los autores materiales, sino a los instigadores o a los cómplices está desde siempre en el Código Penal, no solamente para ese delito, sino para cualquier delito. Hay una, voy a ser acá generosa, hay una suerte de ignorancia en plantear la criminalización de la figura de la instigación exclusivamente para el delito de disturbios. Eso ya existe en la parte general del Código Penal para cualquier delito desde siempre, ¿no? Ahora, lo que usted dice lleva a pensar que, lejos de haber reflexionado sobre lo que han significado esas manifestaciones y la mala manera como el Estado les hizo frente, lo que ha llevado al número elevado de muertes y heridos que han producido, lejos de hacer una reflexión y de afianzar convicciones democráticas, estamos ante un reflejo político contrario. Vamos a aprovechar de esas manifestaciones para reforzar el control autoritario sobre quienes quieran expresarse a favor de una manifestación, cualquiera que ella sea, porque hay otras manifestaciones de muchos otros tipos que van a ser afectadas también, ¿no? Sin duda, es que yo creo que en el fondo lo que existe es una suerte de venganza para los medios de comunicación que en su momento denunciaron efectivamente los abusos que se cometieron contra los manifestantes que lamentablemente fallecieron, ¿no? Porque recordarás que esto trató de ser tapado, ¿no? Trató de ser minimizado y fue la prensa la que se encargó de denunciar efectivamente los abusos que se cometieron en ese contexto. Entonces mi lectura es que lo que se pretende es que la prensa no informe, ¿no?, de esos asuntos. Si se informa, entonces cualquier tipo de información que no sea del agrado del gobierno de turno o del Parlamento, entonces va a generar la posibilidad de criminalizar a través de estas figuras especiales que están pretendiendo crear, ¿no? Yo creo que el tema va por ahí, ¿no?, de poner una mordaza a la prensa para que no informe, para que no se adhiera, para que no opine en relación con estas protestas sociales y todo sea criminalizado cuando se trate de manifestaciones que no son del agrado del poder de turno, ¿no? Ahora, hay una reacción unánime de los gremios vinculados a la prensa. Usted ha hablado sobre medios de comunicación, pero estamos también ante la realidad
digital de hoy, Así es. en función de la cual no hace falta ser un periodista ni tener un medio para tener mucha audiencia y para tomar posición y difundir por vía escrita u oral posiciones respecto de las manifestaciones, de manera que no solamente esto afecta a los periodistas probablemente tal, sino como a lo que usted llama comunicadores, que pueden ser blogueros o personas que tienen, digamos, acceso a mucha gente a través de redes, ¿no? Sin lugar a dudas. Y yo te decía, Fernando, hace un momento que en el contexto de las manifestaciones de diciembre del año pasado y enero de este año, enero-febrero de este año, efectivamente, ¿no? Yo vi mucho en las redes sociales cómo los denominados trolls amenazaban a periodistas, a comunicadores, a ciudadanos que, por ejemplo, vía Twitter se mostraban a favor de las manifestaciones, ¿no? Y otros que decían, salgamos a las calles a manifestar, vayamos a ejercer el derecho de protesta de manera pacífica, y había mensajes, ¿no? Tú eres una terruca o un terruco, ¿no? Te deberían procesar, estás instigando, eres responsable de las muertes, ¿no? Entonces, ese tipo de razonamiento absolutamente autoritario y contrario a la libertad de expresión es el que se refleja ahora en ese proyecto de ley. Por eso es que es preocupante y por eso es que la reacción ha sido unánime para protestar contra esta y advertir a la población y a los congresistas sobre los riesgos que implica aprobar una delegación de facultades con ese tenor, ¿no? Ahora, hay naturalmente, como habíamos dicho, una reacción de organismos de prensa peruanos, ninguno de los cuales naturalmente defiende el derecho a preconizar el uso de la violencia. Sin duda. Y ninguno de ellos ha sido indulgente frente a la violencia real, que supuso destruir sedes judiciales, comisarías, sedes fiscales y también atentar contra personas. Eso ha sucedido, bloquear carreteras. Todo eso forma parte de actos ilegales que no pueden ser defendidos. Sin duda. Usted está hablando de informar sobre el derecho a la protesta pacífica. Así es. Y que ahora eso puede verse afectado por esta disposición. Hay reacciones en el Perú, pero también internacionales. Sí. Cuéntenos algunas, porque yo he visto la de la Sociedad Interamericana de Prensa. Pero va a suceder lo mismo que está pasando en otros campos, como el famoso conflicto por el juicio, por la investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional. La injerencia extranjera en nuestros asuntos internos. Hay quienes han pedido que se expulse al coordinador residente de la ONU en el Perú, como si no hubiesen estándares internacionales que estamos obligados a defender, y como si la ONU no hubiese votado resoluciones con el voto del Perú, que todo lo que se quiere es que se respeten y se apliquen. Así es. Bueno, Fernando, esto es una ignorancia monumental, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial y a propósito precisamente de las atrocidades de la misma, la vigencia de los derechos humanos es un valor universal, ¿no? Todos los estados que han adherido al sistema de Naciones Unidas o a los sistemas regionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se han comprometido de manera internacional, ¿no?, a respetar los derechos fundamentales de sus conciudadanos, ¿no? Entonces, sostener ahora que hay una injerencia porque un organismo que precisamente vela por los derechos humanos a nivel universal o regional llame la atención, advierta, manifieste su preocupación por la vigencia de los derechos humanos, es realmente no entender cómo funciona el mundo y cómo funciona el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es una manifestación de ignorancia tremenda, y yo lo he manifestado en redes sociales, ¿no? Es no comprender la evolución del Estado constitucional, cómo rige el Estado constitucional, cuáles son las reglas ahora que rigen el Estado constitucional de derecho y cómo rigen las obligaciones internacionales de los Estados. Hoy día es imposible que un Estado pretenda, salvo que sea un Estado pues autoritario, claramente, como el de Venezuela, y en nuestra efectivamente, región, como Nicaragua, ¿no? Pretender decir, bueno, aquí nadie me puede decir nada en relación con los derechos humanos. Ese es un valor universal. Por lo tanto, cualquier organización, cualquier representante puede expresar su preocupación por lo que ocurre. Que el tono sea más alto, menos alto, que me guste o no me guste, esa es otra cosa. Pero no se puede cuestionar el hecho de que alguien muestre su preocupación por la vigencia de los derechos humanos. El Estado tendrá que responder, esto es verdad, no es verdad, esto se ajusta a la realidad o no, investigaré, pero no se puede pretender acá bajo una lógica de acá la soberanía del Estado es absoluta y nadie puede venir a decirme nada, ¿no? Eso ya está fuera de cualquier tipo de
de razonamiento aceptable, digamos, en el mundo, desde el momento en que el Estado peruano ha adherido al sistema de Naciones Unidas y ha adherido al sistema regional del sistema interamericano de derechos humanos, salvo que haya una vocación claramente que pretende violar derechos humanos, entonces la lógica es retirarse de esos sistemas o no aceptar las críticas que puedan venir de esos ámbitos, ¿no? A mí muchas veces en lo personal me han parecido discutibles algunos informes, ¿no?, que ha emitido, por ejemplo, la Comisión Interamericana. Pero una cosa es discrepar y entrar al debate y otra cosa es decir, bueno, acá nadie puede decirme nada y por lo tanto me voy del sistema, ¿no? Sí. Esa es una posición absolutamente, yo diría, premoderna, que no entiende cómo funciona el mundo. Hasta en lo económico. Hoy día estamos suscritos a una serie de tratados, la OCDE, queremos entrar a la OCDE, ¿no es cierto? Estamos sometidos a arbitrajes internacionales. Por lo tanto, invocar la soberanía del Estado para criticar o mostrar disconformidad con ese tipo de críticas o observaciones me parece una torpeza y un desconocimiento e ignorancia monumental, ¿no? De acuerdo. En el caso de la CIP, que es la organización continental, ¿no?, porque es tanto América del Norte como América Central y del Sur, si estoy bien informado, ¿no?, ¿cuál es el énfasis que ha puesto la CIP? Bueno, básicamente es recurrir a la criminalización de conductas que claramente están enmarcadas en el ámbito del ejercicio legítimo de la libertad de expresión, ¿no? El no diferenciar qué cosa es una opinión, qué cosa es una opción clara por el derecho de manifestación y reunión de actos claramente delictivos, como el que señalaba, es decir, el ejercicio de violencia contra locales públicos, privados, contra particulares, contra las propias autoridades, la policía o miembros de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el aprobar legislaciones, ¿no?, que generen una suerte de duda o que no diferencien adecuadamente ese tipo de situaciones y que además sean innecesarias, porque como te decía, ya existe legislación sobre la materia, es lo que tradicionalmente han hecho los gobiernos y los estados que han pretendido violar la libertad de expresión, es decir, generar un ambiente, un marco normativo lo suficientemente ambiguo y discrecional para sancionar ejercicio legítimo de la libertad de expresión, ¿no? A eso apunta la CIP. De acuerdo. Ahora, si lo hace es porque observa lo que está pasando en otros países. Sin duda. Y lo mismo hace usted, como además el papel que tiene usted en el Instituto Prensa y Sociedad, que organiza seminarios a nivel continental. ¿Cuál es la evolución anti-libertad de prensa que se ha venido detectando en los últimos años, particularmente con innovaciones en América Central, ¿no? Estoy pensando en Guatemala y estoy pensando también en El Salvador. Y en México, ¿no? También. Y en México. En México siempre ha habido dificultades, ¿no? Creo que no hay nada nuevo ahí. Lo que sí hay nuevo es cambios en, digamos, países que tienen autoridades electas y que, sin embargo, no introducen legislaciones, por decirlo así, peores que la nuestra. Sí, bueno, claramente en Guatemala lo que se está haciendo es instrumentalizar la legislación penal y el Poder Judicial para perseguir a defensores de derechos humanos, a exfiscales, por ejemplo, que han estado muy comprometidos con la lucha anticorrupción, para perseguir a periodistas imputándoles delitos, por ejemplo, de lavado de activos o delitos vinculados a la seguridad nacional, a la seguridad pública, ¿no?, para apresarlos, ¿no? Hay una instrumentalización del sistema de justicia y de este tipo de legislación, ¿no? Una legislación penal ambigua, ¿no?, una legislación penal que no el resultado, PAF, un director de un diario, como es el caso en Centroamérica, también Zamora, preso. Exactamente. ¿No? Efectivamente preso. Imputado supuestamente lavado de activos, ¿no?, por una operación que habría realizado su medio para conseguir recursos, ¿no? Entonces se instrumentaliza la legislación y el aparato de justicia para sancionar a periodistas o a la libertad de expresión en general, ¿no? Eso es lo que está pasando claramente en Guatemala, ¿no? Bueno, en Nicaragua ni se diga, ahí es claramente un gobierno absolutamente autoritario. Ni siquiera universidades jesuitas pueden existir, ha sido confiscada directamente. Sin duda. Muchas gracias, Roberto Pereira. Nos hace cobrar conciencia de que la libertad de prensa, como las otras, es un valor que hay que asegurar siempre. No es irreversible. Las cosas de que disponemos ahora, disponemos de libertad de prensa, pero hay una brecha que se abre, y hay que velar por eso. Muchísimas gracias por su presencia.